Vamos a presentar los metales alcalinos, que son los elementos del grupo 1, anteriormente llamado 1A. Son todos metales, ellos son el litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, y el francio. El francio tiene características en cuanto a que tiene todos sus isótopos como radioisótopos, por lo tanto, presentan desintegraciones. El carácter metálico es muy intenso en este grupo y lo podemos evidenciar dado su brillo metálico en todos los elementos. ¿Qué propiedades tienen? Son metales blandos, se los puede cortar muy fácilmente y tienen bajos puntos de fusión. Esto tiene que ver con que la unión metálica es poco efectiva, dado que hay un solo electrón en la configuración electrónica externa que aporte al enlace de todos los centros metálicos. Los puntos de fusión van decreciendo en el grupo y esto tiene que ver también con el menor solapamiento de esos orbitales S para formar los enlaces deslocalizados. Tienen densidades bajas ya que su compactamiento es bastante pobre. ¿Qué reactividad tienen como sustancias elementales? Rápidamente reaccionan con el oxígeno del aire. Es decir, se los debe cubrir con algún elemento que los aísle de la atmósfera, ya que si no, se oxidan instantáneamente. Por ejemplo, el litio logra reducir el oxígeno hasta el anióxido formando su óxido. El sodio especialmente forma el peróxido de sodio. Este peróxido de sodio, sometido a presión, también formará el superóxido, que es un anión en el cual el oxígeno tiene un estado de oxidación -1,5. El rubidio, el potasio y el cesio son tan reductores que forman directamente superóxido con el oxígeno del ambiente. Evidentemente son potentes reductores, lo podemos ver a partir de sus potenciales estándar de reducción. Esto tiene que ver con su configuración electrónica. El hecho de poseer un único electrón en su configuración electrónica externa los hace susceptibles de perderlos y por lo tanto quedar estables al adquirir una configuración de gas noble. Cuando reducen al hidrógeno forman sus hidruros, que son compuestos iónicos muy reactivos, especialmente cuando se los ponen con el agua, por ejemplo con el hidruro de sodio, generando o regenerando el hidrógeno. Es una manera de reservar o de contener hidrógeno en forma sólida, a partir del hidruro. Este hidruro es sumamente difícil de conservar, ya que si se encuentra finamente dividido, puede llegar a encenderse directamente con presencia de aire húmedo. Además, es tan reductor que en el caso de querer extinguirlo con dióxido de carbono, también es capaz de reducirlo. Este tipo de materiales, que en particulado fino, es decir, en polvo, pueden autogenerar una reacción de ignición, se los llama pirofóricos. Dijimos que son potentes reductores y en particular pueden reaccionar con el agua, reduciéndola hasta obtener hidrógeno, generando una solución acuosa del hidróxido correspondiente. Y reaccionan violentamente con otros elementos. Así es como los metales del grupo 1, litio, sodio y potasio, reaccionan con el agua. Los metales situados por debajo del grupo 1 reaccionan incluso con más virulencia con el agua. Así reacciona el rubidio y así el cesio. Como observa, el litio es un elemento atípico en el grupo. Presenta lo que llamamos la regla diagonal, es decir, se parece más al segundo elemento del grupo que le continúa, en este caso el magnesio. Vamos a ver que estas relaciones entre carga y radio hacen que algunos elementos presenten estas relaciones diagonales. En particular, las propiedades atípicas del litio tienen que ver con una densidad de carga elevada, es decir, tiene una carga distribuida en un tamaño bastante reducido, por lo tanto tiene una densidad de carga elevada. Eso hace que los enlaces que forman sean más covalentes o tengan un mayor carácter covalente que los demás elementos del grupo, que tienden a generar enlaces predominantemente iónicos.
Estas propiedades atípicas lo hacen parecerse, o esta relación carga-radio, lo hace parecerse al magnesio. Hay varias similitudes entre el litio y el magnesio. Por ejemplo, su lenta reacción con el agua, a diferencia de lo que vimos con los demás elementos del grupo. El hidruro, que forma el litio, es bastante más estable que los demás elementos. Por ejemplo, lo podemos calentar y no descomponer. No se oxida tan fácilmente con el aire, es decir, con el oxígeno del aire, ni tampoco con el cloro ni con el cloruro de hidrógeno. Además, varias de sus sales no son tan solubles como las correspondientes a los elementos de este mismo grupo. Vimos, según las reglas de la solubilidad, que los sales de sodio y potasio son muy solubles, y en cambio las del litio tenemos algunos casos en donde no lo son. ¿Cómo se obtienen estos elementos? Al ser tan reductores, es imposible obtenerlos por pirometalurgia o hidrometalurgia. Tenemos que obtenerlos a partir de sus sales fundidas. Hubo un método industrial muy utilizado, ya en desuso, que consistía en, durante el proceso cloroálcali, es decir, en la electrólisis del cloruro de sodio, o la solución de cloruro de sodio, reducirlo y obtener el sodio en forma metálica, separada del agua, en donde obviamente reaccionaría, al formar una amalgama con una cinta de mercurio, es decir, mercurio líquido. El sodio se disuelve en el mercurio, esto luego se hace reaccionar con agua, se recupera el mercurio, y la reacción del sodio en agua nos dará hidróxido de sodio. O podríamos separarlo para obtener el metal. A modo de resumen, solamente para observar, vemos los distintos óxidos, peróxidos y superóxidos de los distintos elementos del grupo 1. Muchos son blancos, algunos tienen alguna coloración, y les presentamos además sus puntos de fusión y sistemas de cristalización. Estos óxidos, peróxidos y superóxidos, son capaces también de tener su reactividad. Por ejemplo, reaccionan con el agua. En el caso de los óxidos, vamos a obtener los hidróxidos correspondientes. En el caso de los peróxidos, vamos a obtener una mezcla entre el hidróxido correspondiente y peróxido de hidrógeno. Y en el caso de los superóxidos, vamos a tener el hidróxido correspondiente, peróxido de hidrógeno y además la formación del gas dioxígeno. Los peróxidos son muy utilizados en la industria como agentes oxidantes. Los hidróxidos, todos los hidróxidos de los metales alcalinos son bases fuertes, menos en el litio, en donde también observamos esta coincidencia o esta similitud de propiedades en la regla diagonal. Vimos que se formaban por la reacción de los óxidos en agua. También los podemos obtener por hidrólisis de los hidruros, como vimos, o por reacción directa del metal con el agua, como ya vimos también. O en el caso del hidróxido de sodio, la soda cáustica, el hidróxido más utilizado en forma industrial, también se obtiene durante el proceso cloroálcali. El hidróxido de sodio es un sólido, se lo puede obtener como lentejas, de diferente tamaño, es muy higroscópico y absorbe rápidamente el dióxido de carbono que pueda contener la atmósfera en donde está expuesto. Por lo tanto, se carbonata, presentando la mayor impureza de esta sustancia a nivel industrial. Es muy soluble en agua y se utiliza con muchos fines industriales. Uno de ellos es la obtención de jabones, al reaccionar con ácidos grasos, que son ácidos derivados de los compuestos del carbono. Esta reacción, denominada saponificación, también ocurre con los ácidos grasos de la piel y las mucosas, por lo tanto es sumamente corrosivo al contacto con ella, dejando una sensación jabonosa. Las sales de los compuestos, de los elementos correspondientes a los metales alcalinos son todas solubles. Hay muy pocas excepciones. Mencionábamos algunas de litio en su gran mayoría, pero para los demás elementos existen muy pocas excepciones. Por ejemplo, el clorato de potasio, el cobaltinitrito de potasio, o un complejo, el hexacloro platinato de potasio.
Hay algunas sales que tienen importancia industrial, por ejemplo el carbonato de sodio o la llamada soda solvay, que se obtiene a partir de un método diseñado cerca de 1900. El método consiste en preparar un medio básico a partir de la disolución de amoníaco en agua, en el cual se burbujea dióxido de carbono, obtenido a partir de la descomposición del carbonato de calcio. Este dióxido de carbono en medio básico generará el hidrógeno carbonato o bicarbonato. Luego se adiciona salmuera, que aporta el sodio, y se enfría el sistema. El hidrógeno carbonato va a precipitar como hidrógeno carbonato de sodio o bicarbonato de sodio al enfriar el sistema. Se filtra, se lava y se descompone hasta llegar a carbonato de sodio, recuperando parte del dióxido de carbono que se reinserta en el sistema. El carbonato de sodio o soda solvay es muy utilizada en la fabricación, por ejemplo, de jabones en polvo o en la industria del vidrio, en donde se hace reaccionar con arena, con sílica, para formar los óxidos mixtos que forman el vidrio. Otra sal de importancia es el cloruro de sodio, que es utilizada en la industria alimenticia. Esta se encuentra nativa, es decir, se obtiene directamente de yacimientos denominados salinas que están a flor de tierra, es decir, a cielo abierto. También puede obtenerse a partir del agua del mar. Otra sal de importancia es el sulfato de sodio, que es muy soluble y se obtiene como subproducto de la obtención de cloruro de hidrógeno a partir de la reacción del ácido sulfúrico con salmuera. El sulfato de sodio se reduce luego a sulfito de sodio, que es un insumo en la industria papelera, ya que el sulfito permite la disolución de la lignina de la madera para la obtención del papel. El hidróxido de sodio, muy utilizado, vimos, se obtenía a partir del proceso cloroálcali. En este caso, para obtenerla con un alto grado de pureza, eliminando los cloruros, se obtiene a partir de una electrólisis de cloruro de sodio en agua, en la cual los electrodos están separados por una membrana. En este caso, la formación de cloro consume los aniones cloruros que provienen de la salmuera, generando el cloro. La membrana permite el paso de los iones sodio. En el otro compartimiento electrolítico se genera el hidróxido, en el cátodo, a partir de los iones protón o hidrones presentes en el agua. Ahí obtenemos el segundo producto, el gas hidrógeno. Con lo cual, al eliminar los protones y los cloruros, nos queda una mezcla de iones sodio y aniones hidróxidos provenientes del agua, lo que resulta en una solución concentrada de hidróxido de sodio o soda cáustica. Esta se puede evaporar hasta obtener el hidróxido de sodio o soda cáustica industrial.